Hola, ¿cómo están? Esta parte de aparecer de esta manera es algo nuevo. Estoy contenta, estoy emocionada, me da gusto saludarlos y me da gusto que estén aquí en este episodio número 9, al que he titulado El perdón también te libera a ti. Y la verdad es que es un tema que no lo pensé mucho. En realidad ayer tuve terapia y justo hablé del perdón y cómo debía de trabajarlo, y me pareció un buen, tema para este episodio, porque muchas veces vivimos cosas que no estamos dispuestos a perdonar, o que decimos: "Voy a perdonar, pero no voy a olvidar", ¿no? Y eso está bien feo, la verdad, porque siento que, pues, no te lleva a nada eso de no perdonar, e irte por la vida así con ese rencor o con ese castigo que al final te castigas a ti misma, ¿no? O a ti mismo. Entonces, pues, justo hoy quiero hablar de esto, de cómo también el perdón te libera y, me da muchísimo gusto encontrarnos en este espacio. Les quiero agradecer por regalarse unos minutos para hacer una pausa y mirar hacia adentro. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Existe alguien a quien todavía no has podido perdonar? Tal vez una persona, una situación, tal vez una etapa de tu vida. O quizá la persona que todavía no has podido perdonar eres tú mismo y eso es cargar con algo muy pesado, porque cuando escuchamos la palabra perdón, casi siempre pensamos en alguien más y no pensamos en nosotros mismos. Pensamos en quien nos hizo daño, en quien nos decepcionó, en quien rompió una promesa, pero pocas veces pensamos que el perdón también tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Qué significa realmente perdonar? Creo que existe una idea equivocada sobre el perdón. Pensamos que perdonar es justificar, que es olvidar, que significa actuar como si nada hubiera pasado, que implica volver a abrir la puerta a quien nos lastimó, y realmente no es eso. Perdonar no es negar el dolor, o sea, no es como que hacer que ya nada pasó y me sigo por la vida caminando feliz. Perdonar tampoco significa minimizar lo que ocurrió. Hay heridas que existen y reconocerlas también es una forma de honrarnos. Perdonar significa dejar de permitir que ese dolor siga dirigiendo nuestra vida. Es como si tuviéramos una mochila llena de piedritas, ¿no? Imagina algo. Imagina que cada vez que alguien te lastima, colocas una piedrita dentro de una mochila. Al principio, pues pesa poco, pero con los años llegan más personas, más decepciones, más pérdidas, más palabras que dolieron, más momentos que no entendiste. Y llega un día en el que apenas puedes caminar. Y no porque las personas sigan haciéndote daño, sino porque nunca soltaste las piedras. Muchas veces creemos que cargar ese peso es una forma de justicia, como si al seguir sufriendo estuviéramos castigando a quien nos lastimó. Pero la realidad es otra. Quien carga la mochila eres tú. Y sabes que el perdón no cambia el pasado. Hay algo que debemos aceptar. Perdonar no borra lo ocurrido, no cambia la historia, no hace desaparecer las cicatrices, pero sí cambia la manera en la que la historia vive dentro de nosotros. Porque una herida puede convertirse en una cicatriz y una cicatriz deja de sangrar. No desaparece, pero ya no duele igual. Así que el perdón no siempre significa regresar. Y ese punto me parece muy, muy importante, porque muchas personas creen que si perdonan tienen que reconciliarse y no, no necesariamente. Puedes perdonar y decidir no volver. Puedes desearle bien a alguien y entender que ya no tiene un lugar en tu vida. Puedes cerrar una puerta sin guardar dolor, odio. Eso también es amor propio, porque perdonar no elimina la necesidad de poner límites. ¿Y sabes qué? Recuerda la mochila que cargabas y que pesaba muchísimo de tanto que te lastimaron o de tanto que pasaste por momentos que no quisiste y sigues cargando esa mochila. No la quieres soltar, pero el único que se está castigando eres tú. Entonces,
Em, em, Ahora, en cuestión de nosotros mismos, quisiera hablar de este perdón del que se habla muy poco, el que nos debemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces seguimos castigándonos por decisiones del pasado, por errores, por palabras, por oportunidades perdidas? Nos repetimos una y otra vez, debí haberlo hecho diferente, debí no contestar de esta manera, debí elegir otro camino, ¿no? Pero olvidamos algo, tomamos decisiones con la conciencia que teníamos en ese momento. No estábamos en pro de evolucionar o a lo mejor no estábamos en esa conciencia tan fuerte que tenemos ahora, o a lo mejor estás pasando por ese momento de evolucionar, pero hace incluso 20 años, 30 años, 15 años, los años que sean, tú estabas en otro momento de tu vida con una conciencia muy diferente a la que tienes ahora. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Si pudieras abrazar a tu mejor versión de hace 5 años, ¿qué sentirías? Hoy quiero proponerte un ejercicio. Piensa en una versión tuya de hace algunos años. Tal vez aquella persona que tomó una mala decisión, que se equivocó, que lloró, que no supo poner límites. ¿La juzgarías o la abrazarías? ¿Cuál de las dos? Porque quizá esa versión estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento y merece compasión, no castigo eterno. Hay una frase que me gusta mucho. Dice que guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona enferme. No sé quién lo dijo primero, pero describe muy bien lo que ocurre. El resentimiento termina ocupando un espacio demasiado grande dentro de nosotros y el perdón no libera primero al otro, nos libera a nosotros, nos devuelve energía, nos devuelve paz, nos devuelve la posibilidad de mirar hacia adelante sin seguir viviendo el mismo capítulo. ¿Y sabes qué? Hay veces que vivimos sin perdonar, incluso a la gente que tenemos cerca y que seguimos amando, y vivimos enganchados a esos errores que sucedieron en el pasado y vivimos con resentimiento. Y eso no está padre porque volvemos a la mochila. Hay que soltar cada piedra de esa mochila, hay que vaciar esa mochila. Hay que vaciar esa mochila que en realidad pesa mucho y los únicos que nos hacemos daño somos nosotros. Y quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar un poco el peso que llevas? No porque quien te lastimó lo merezca, sino porque tú mereces vivir más ligero, porque el perdón no siempre es un regalo para quien se equivocó. Eso hay que tenerlo súper claro. Muchas veces ese es el regalo más grande que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿sabes? Así que quiero decirte, antes de despedirnos, que no hay que olvidarnos de que perdonar lleva tiempo, sí, eh, y no ocurre de un día para otro. La realidad es que todo tiene que ver con esta parte de la conciencia en la que estamos viviendo hoy en día y en la que nos decidimos a cargar mucho menos. Ajá. No existe un reloj que marque cuando ya deberías de perdonarla o de perdonarlo. Eso no pasa. Cada proceso tiene su ritmo y está bien. Lo importante es no quedarte atrapado siempre en el dolor porque lo que sí es un hecho es que uno sufre más que la otra persona. A lo mejor la otra persona ya soltó y tú no. Así que cuando piensas soltar, la conciencia no consiste en olvidar lo que nos pasó, consiste en decidir que eso que nos pasó ya no tendrá el poder de definir quiénes somos. Gracias por acompañarme en este espacio. Si esta reflexión llegó a tu corazón, compártela con alguien que quizá también necesite escuchar que perdonar no es rendirse, sino elegir vivir en paz. Yo soy Nadia Sáenz y esto fue Desde la Conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio y si te ha gustado muchísimo este espacio, compártelo, suscríbete, dale like y ojalá y podamos crecer esta comunidad.
Así que perdónate, es muy importante. Descarga esa mochila que llevas cargando. Bye bye.